Me declaré inocente antes de que mi nombre apareciera en la pantalla del juez y, por puro instinto de supervivencia, crucé mirada con la abogada más peligrosa de la sala. Ella apoyó el mentón en la mano, me sostuvo la vista un segundo demasiado largo y sonrió con un ángulo que significaba, hoy podrías perder, o podrías ser mío. Yo, Jack Rivera, humano promedio, supe que estaba en problemas mucho antes de que el martillo de cristal golpeara por primera vez. La gran corte de Virella Prime parecía una catedral tallada en hielo. Las columnas eran vivas, con filamentos que vibraban como cuerdas de arpa. Todo sonaba solemne, excepto mi corazón, que parecía un tambor mal afinado. El magistrado Krell, una montaña azul con capa y 7 hombreras que parpadeaban según el artículo legal citado, carraspeó con su voz de trueno, caso 7.3b, Pueblo de Virella contra Jack Rivera. Presunta fraude de casta por transformación biológica no declarada. Traducido al humano, se reían de mi herramienta hasta que dejó de ser chiste y se convirtió en expediente. Mi IA de nave, Lola 9, vibró en mi auricular con tono de tía sarcástica, sugerencia, no hagas chistes. Segundo consejo, no mires abajo. Tercer consejo, respira. Yo respiré. No miré abajo. Pensé en otra cosa, en el carguero Rochambeau, en la ruta de piezas de minería que me daba de comer, en mi compañero de cuarto gelatiniforme, Glorp, que siempre dejaba un charco educado en el pasillo antes de decir buenos días. Pensé en todo menos en el motivo exacto de la acusación. Mala idea. Cuando uno piensa en no pensar, empieza a pensar más. El fiscal, Sorvik, se levantó con una capa negra de brillo sospechoso y sonrió como si se hubiera entrenado en un espejo frente a un póster de sí mismo. Honorables, presentaremos evidencia de que el humano ha manipulado el mercado sentimental y laboral de nuestro planeta fingiendo una naturaleza expansiva. Con su sarc, la palabra se deslizó por la sala como una broma compartida, ha alterado su estatus social y ha seducido contratos que no le corresponden. Hubo risitas y susurros. Yo mantuve la mandíbula neutra, que es lo opuesto a temblar. El magistrado encendió la hombrera 4, código de decoro, y advirtió, no risas. Sala de justicia, no taberna orbital. Las risas se volvieron estornudos falsos. En la primera fila, una fila de reporteras con antenas discretas no paraban de hacer zoom. En Virella, el decoro era ley y la curiosidad era deporte nacional. Acusado, tronó Krell, ¿quiere declarar su identidad? Jack Rivera, piloto de carga clase C, humano, sin antecedentes, respiración irregular, sudor controlado, solté. A veces hablo cuando estoy nervioso. A veces respiro de más. Hoy hice ambas. Sorvik paseó despacio como si la sala fuera pasarela. Para que quede claro, su especie posee variabilidad. En Virella, no. Aquí, un sarc permanece del mismo tamaño toda la vida. Nuestro sistema de castas se basa en eso. Él mintió por omisión, señores. Entró pequeño, se volvió grande cuando le convenía, y cobró tarifas de élite. Un murmullo, otro zumbido de cámaras. Lola 9 me susurró, podrías alegar ignorancia cultural. Yo pensé, con amargura tierna, ojalá ignorancia pagara la fianza. El magistrado agitó un cetro que parecía flauta. ¿Dónde está su defensa? La puerta lateral se abrió como telón. Entró ella. Serenia Valar. Alta, piel iridiscente, mirada como filo recién afilado. Traje oficial con hombreras pálidas, una banda violeta que indicaba capacidad de contrainterrogar con gracia. Todos se enderezaron. Algunos contuvieron la respiración por deporte. Caminó sin ruido. Detuvo sus ojos en mí, luego en Sorvik como quien mira una mancha en un cristal. Se inclinó apenas ante el magistrado, y su voz salió limpia y segura, la defensa está presente. Y solicita que conste que la acusación confunde naturaleza con engaño. Yo abrí la boca. Cerré la boca. Abrí otra vez. Serenia me había visto 2 veces en mi vida, una cuando le aplasté la cola con un contenedor que claramente decía arriba en 3 idiomas. Y otra en la ducha de descontaminación del muelle cuando la alarma de gas nos metió a todos, de golpe, bajo el rocío.
Mi recuerdo de ese día era un collage de vapor, las luces de emergencia y mi vergüenza subiendo como cohete. También recordaba, con detalle cruel, la cara de Serenia haciéndome una radiografía discreta con los ojos antes de arquear una ceja. No dijo nada entonces. Sonrió de forma breve. Hoy, era mi abogada. Señoría, dijo ella, el artículo 12 del protocolo de aterrizaje exige declarar implantes, no reacciones biológicas naturales. La variabilidad humana no es implantada. Es, respiración, flujo, respuesta. Lo aprendimos ayer en Ciencias para Jueces, ¿no? Un murmullo todavía más divertido que las risas prohibidas. El magistrado encendió la hombrera 2, sospecha cordial. Prosiga, señorita Valar. Sorbic enseñó dientes perfectos. Pediré rito de medición honorable. La vara de cristal no miente. Que el acusado demuestre estandarización o admita el fraude. Alguien en la fila 3 dejó caer un vaso y murmuró como si ya hubiéramos llegado al final de una telenovela. Yo tragué saliva. En Virella, el rito de medición no era solo ciencia. Era espectáculo. Y si rechazabas, caías en contumacia fisiológica, que sonaba a pecado y a trámite eterno al mismo tiempo. La defensa acepta, replicó Serenia, antes de que yo pudiera siquiera considerar la palabra no. Me giré hacia ella, hablando por los dientes, ¿aceptas? ¿A qué, exactamente? A salvarte, dijo sin moverse. Y a educar al planeta. No mires así. Esto es ley. Y es teatro. Juega bien y sobrevivirás. Sorbic chasqueó los dedos. Entraron dos ujieres con una caja larga, transparente, que brillaba como un instrumento musical. La vara descansaba dentro, rodeada de sensores que parecían mariposas. Un tercer ujier cargaba un biomódulo que proyectaba letras doradas, cláusula de castidad preventiva. Lola 9 casi me gritó en el oído, no firmes sin leer. Recomendación legal, pregúntale a tu abogada qué pasa si firmas. ¿Qué pasa si firmo? Susurré. Que no puedes participar en ritos con nadie más durante el proceso, dijo Serenia. Evita contaminación de datos. Y terceros oportunistas. Miró a las reporteras. Varias fingieron mirar el techo. El magistrado apoyó su enorme mano en la vara. Que conste que la defensa y el acusado participarán en medición bajo protocolo de privacidad parcial. Parcial, no total. La Corte debe observar. Y sí, señor Rivera, el término parcial significa justo lo que imagina. Mis piernas se acordaron de estar de pie desde muy temprano. Mis manos no sabían dónde ponerse. No miré abajo. Me enfoqué en el techo, donde miles de partículas de luz formaban constelaciones que cambiaban de forma. La galaxia giraba sobre mí y yo giraba por dentro. A mi lado, Serenia era una línea clara en el ruido del mundo. Antes, añadió Sorbic, someto evidencia de motivación económica. En la pantalla surgieron contratos que había cerrado en los muelles. Pagos. Bonos. Ascenso por desempeño. Trabajó bien, replicó Serenia. No hay delito en ser competente. Lo dijo sin mirar la pantalla, me miraba a mí. Me sostuvo la mirada, y entre nosotros pasó un hilo que no era de luz ni de ley. Recordé, sin querer, el día de la ducha. La alarma pitó. Corrimos. Entramos todos, sin clases ni castas, bajo el vapor purificador. En Virella nadie mira. En teoría. Miran todos, con educación. Yo estaba demasiado ocupado en no resbalar. Entonces la vi, Serenia, espalda contra la pared de cuarzo, ojos entrecerrados por el vapor, cola recogida para que no se aplastara, mandíbula firme. Cuando el rocío bajó de temperatura, mi piel humana reaccionó como reacciona. La suya también, pero de otra forma, los filamentos del cuello se abrieron y brillaron. Sus ojos se encontraron con los míos, luego bajaron, luego subieron. El resto fue silencio y una sonrisa mínima, de profesional que acaba de entender un caso complicado. Volví a la sala con ese flash clavado. No ayuda a recordar belleza cuando uno está a punto de ser medido.
Señoría, dijo Serenia, la defensa pide enmienda. Según la ley de manos limpias, la medición debe incluir contexto de excitación, pues la variabilidad humana responde a estímulos. Si se mide fuera de ese contexto, los datos serían engañosos por defecto. La mitad de la sala soltó el aire. La otra mitad se tragó una carcajada. El magistrado encendió la hombrera 5, vergüenza digna. Concedido. Se añadirá estímulo moderado de entorno. Sin contacto físico entre partes, por ahora. Por ahora, repitió mi cerebro, que no me quiere en días así. A un lado, Glorp levantó un cartel hecho con su propia masa, donde había escrito con burbujas, vamos, Jack. Los sugieres le pidieron que lo disolviera. Él lo absorbió como quien come una galleta. Le hice un gesto de gracias con la barbilla. El amigo fiel hace que el mundo sea menos agudo. Nos llevaron a un círculo de cristal a la vista de todos, pero con filtros opalescentes que daban la ilusión de intimidad. Lola, 9, siempre práctica, recuerda respirar en 4 tiempos. Mira un punto fijo. No dejes que Sorvik marque tu ritmo. Seguí instrucción. El punto fijo fue un lunar pequeño en la mejilla de Serenia. Nunca había visto un lunar en un videllano. Parecía una firma. Sorvik activó música de estímulo moderado. Sonó una especie de vals lento con latidos. El aire cambió. Aromas cítricos, luces suaves, una brisa templada que rozó la piel como promesa. Serenia dio medio paso hacia mí, lo justo para que su aliento me rozara la comisura. No me tocó. No debía. Pero la distancia corta tiene su propio vocabulario. No te muevas demasiado, dijo. Aquí, demasiada iniciativa se interpreta como agresión. Déjame marcar el compás. ¿Bailamos? Pregunté. Ensayamos, dijo, y en su voz había una sonrisa. Los sensores mariposa se posaron a nuestro alrededor. Una tirita de luz midió mi pulso. Otra leyó la dilatación de mis pupilas. La vara de cristal proyectó un número de referencia en minúsculo. Sorvik sonrió como quien ya tiene portada. Apreté la mandíbula y conté, 1, 2, 3, respira. La ciudad vibraba afuera, adentro, solo su mirada y la música. Piensa en algo que te haga sentir, dijo en voz baja. No alguien. Algo. Un lugar. Una promesa. Pensé en la cubierta de mi nave cuando amanece sobre Saturno. En el café tibio que no sabe a café pero calienta igual. En la risa de alguien que todavía no sabía que me gustaba su lunar. Pensé en sobrevivir. La vara subió un tono. Sorvik dejó de sonreír. El magistrado activó la hombrera 6, interés académico. Las reporteras hicieron o con una educación perfecta. Suficiente para protocolo, anunció un ujier. Parametría confirmada. Variabilidad natural. Sorvik levantó la mano. Objeción, eso prueba que cambia. No prueba que no sea truco. Serenia dio un paso mínimo, ese que no es avance sino esquina. Entonces pasemos al artículo 7.3b, párrafo de compatibilidad equitativa. Prueba de correlación funcional. Y la pareja aleatoria del acusado será, miró al magistrado, asignada por sorteo limpio. El magistrado hizo girar un cilindro de nombres. Las luces corrieron dentro como peces. Se detuvieron. El nombre apareció en la cúpula, enorme, inevitable. Serenia Valar. La sala se partió en dos, los que jadean y los que fingen que no. Sorvik se quedó con la boca entreabierta un segundo, lo suficiente para que yo disfrutara un regalo raro. Mi IA dijo, plot twist registrado. Serenia no parpadeó. Me sostuvo la mirada, y sus pupilas hicieron ese ajuste mínimo que dice más que un discurso. Parece, dijo con calma impecable, que me tocará demostrar, ante la corte, que la biología humana no es un fraude, sino un hecho. Yo tragué. Sentí el pulso en la lengua, cosa curiosa. Glorp agitó lo que parecía una bufanda hecha de él mismo. Las reporteras escribieron a la vez, como una bandada. Se reanudará en 1 hora, decretó el magistrado.
Preparación técnica. Decoro reforzado. Y café para todos. Golpeó el cristal. La sala vibró. Los ujieres nos hicieron un pasillo. Serenia se acercó lo justo para que solo yo oyera. Su perfume era cítrico con algo metálico, como lluvia en motor caliente. Escúchame, humano, dijo en voz baja, casi un susurro divertido. Si ganamos, te quedas en Virella con nombre limpio y posibilidades peligrosas. Si perdemos, te exilian a un asteroide aburrido. Entre esos dos destinos, hay un tercer camino. ¿Cuál? El que toma a alguien que confía en alguien a quien no debería, susurró. Y te advierto, suelo ganar. Su mirada bajó un instante, apenas un recuerdo del vapor en el muelle, y volvió a mis ojos con un brillo que no era solo profesional. Sentí que el suelo se inclinaba un grado hacia ella. Lola 9 murmuró, advertencia, el ritmo cardíaco indica toma de decisiones poco prudentes. Recomendación, más prudencia, menos ojos. Nos vemos en la cámara, dijo Serenia, girándose con una elegancia que entrenan en academias donde enseñan a ganar sin parecer cruel. La vi alejarse, y la ciudad siguió vibrando afuera, y la sala siguió murmurando, y en mi oreja la IA siguió dando consejos que no iba a seguir. Me quedé de pie, con el eco de su perfume y la promesa peligrosa de su suelo ganar, cuando Sorvik pasó a mi lado y deslizó una tarjeta en mi bolsillo, como contrabando barato. Si quieres evitar el ridículo, susurró sin dejar de sonreír, ven a mi despacho. Hay acuerdos que podemos discutir en privado. Yo no respondí. Saqué la tarjeta sin mirar y se la di a Glorp, que la absorbió con un glup satisfecho. Miré el reloj de la sala, que no tenía números, solo luces que se apagaban una a una. 1 hora. Una cámara. Una abogada que era filo y promesa. Un planeta mirando. Y yo, humano, a punto de entrar en un rito con nombre diplomático y consecuencias personales. Respiré. Conté. 1, 2, 3. Y en el cuarto, la puerta de la cámara se abrió sola, como si me invitara con una sonrisa. Si alguna vez te han dicho que un juicio no es lugar para seducir, claramente nunca han visto a Serenia Valar ajustarse la banda violeta del uniforme mientras se acomoda frente a un juez que parece una montaña con capa. Yo estaba en el centro del círculo de cristal, y ella, mi abogada, se movía como si el espacio fuera suyo, como si todo Virella fuera un teatro y yo, su actor improvisado. El magistrado Krell golpeó el cetro de cuarzo, y la sala entera se inclinó hacia adelante, como si todos hubieran decidido respirar al mismo tiempo. Comienza la fase de prueba, anunció con esa voz grave que hace temblar las luces. La defensa ha solicitado un examen de compatibilidad cultural. Procederemos con la demostración. Yo pensé que demostración sonaba peligroso. En Virella, cualquier palabra puede significar un ritual, un juego o una sentencia. Serenia giró hacia mí y me sonrió apenas. Esa sonrisa que no es completamente amable ni completamente legal. Recuerda, dijo bajo, no se trata solo de ti. Es tu reputación, la mía, y mi tasa de éxito. ¿Y si fallo? Pregunté, manteniendo la voz baja. No falles, replicó, y volvió a mirar al juez. 2 ujieres nos guiaron hacia el anillo de concordia, un círculo de cristal translúcido donde se realizan los rituales más delicados de la ley virelliana. A un lado, Sorvik se cruzó de brazos, disfrutando como un depredador que sabe que la presa va a tropezar. Yo, en cambio, solo pensaba en no tropezar literalmente. El aire en el anillo era distinto, como si hubiera pasado por un filtro que eliminaba cualquier olor salvo un perfume suave a cítrico y metal. Serenia se colocó frente a mí, a menos de un paso de distancia, y el cristal bajo nuestros pies empezó a proyectar un patrón de luz que subía lentamente por nuestras piernas. Es el escaneo de conexión, susurró. Mide respiración, ritmo cardíaco y otros indicadores. Otros indicadores me sonó a problemas. La sala estaba en silencio, pero podía sentir las miradas clavándose como flechas. Serenia dio un paso más cerca, y la luz subió por su cintura, pintando su piel iridiscente con destellos que parecían olas.
Sus ojos se clavaron en los míos, sin parpadear. Sigue mi respiración, ordenó. Aquí, quien marca el ritmo gana. Yo lo intenté, pero su respiración era lenta y profunda, como si cada inhalación tuviera un propósito oculto. Esto parece un baile, murmuré. Lo es, respondió, solo que en vez de música, bailamos con datos. Mis pulsaciones subieron. La luz del escaneo lo registró y el público murmuró. Sorvik sonrió como si hubiera olido sangre. Serenia no rompió el contacto visual. No dejes que te saquen del compás, advirtió. Piensa en algo que quieras proteger. Pensé en mi nave. Pensé en Glorp, que probablemente estaba mordiéndose, absorbiéndose las uñas desde la grada. Pensé en el café de la mañana y en que, si esto salía bien, quizá no tendría que esconderme en estaciones mineras el resto de mi vida. Pero luego pensé en ella. En Serenia. Y eso hizo que mi respiración se desincronizara por completo. La luz del escaneo se volvió más intensa. Un ujier levantó una ceja, curioso. Serenia inclinó la cabeza, apenas un ángulo, pero suficiente para que un mechón de su cabello plateado rozara mi cuello. Sentí un escalofrío. Concéntrate, susurró, o este juicio se convertirá en comedia. ¿Y no lo es ya? Respondí, intentando recuperar el aire. Ella ocultó una sonrisa, pero sus ojos se encendieron con algo que no era burla. La luz nos envolvió hasta la altura de los hombros. El magistrado tomó nota en una tablilla y asintió lentamente. Ritmo sincronizado en un 87%, anunció. Suficiente para pasar a la fase 2. ¿Fase 2? Pregunté, girando la cabeza hacia Serenia. Contacto, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. 2 palabras. Un mundo de problemas. En la fase 2, según explicó el juez, debíamos realizar el gestus de emparejamiento, un gesto tradicional que consiste en colocar las manos sobre los puntos de pulso del otro y mantener la conexión sin romper la mirada. Fácil en teoría, imposible en práctica cuando sabes que todo un planeta está mirando. Coloqué mis manos sobre los laterales de su cuello, donde sentí un calor pulsante y un latido doble, como 2 corazones desfasados. Sus manos se posaron sobre mi pecho, y la presión fue exacta, firme, como si marcara territorio. Sus dedos parecían leerme, uno a uno. No parpadees, dijo en voz baja. Aquí, parpadear significa sumisión. ¿Y si me entra algo en el ojo? Entonces pierdes. Mantuvimos la posición. El público parecía contener la respiración con nosotros. Sentí como su pulso se aceleraba, quizá por la presión de la prueba, o quizá no. El mío, desde luego, iba como motor en hiperespacio. Ella inclinó la cabeza apenas, y su frente quedó a un suspiro de la mía. Te tiemblan las manos, susurró. Es que pesan mucho tus cargos, respondí. La esquina de su boca se curvó. El escaneo proyectó una serie de símbolos dorados en el aire, y un murmullo recorrió la sala. El porcentaje de concordia fisiológica había subido al 94%. Sorvik dejó de sonreír. ¿Qué significa eso? Pregunté. Que somos más compatibles de lo que a él le gustaría, dijo Serenia, sin apartar la vista de mis ojos. El juez golpeó el cetro. Fase 3, evaluación pública de impresión. La fase 3 era, según entendí en el momento, un interrogatorio cruzado en el que tanto Serenia como yo podíamos hacer preguntas sobre nuestras culturas para evaluar sinceridad y apertura. Lo que no dijeron es que las preguntas podían ser creativas. Pregunta de la defensa, anunció Serenia, ¿qué harías si tu pareja de vínculo se viera amenazada por la pérdida de su estatus? Depende, respondí. ¿La pareja es alguien que me cae bien o es más bien un cliente difícil? Ella entrecerró los ojos. Me refiero a mí. Ah, entonces, dije, sonriendo, haría exactamente lo que estoy haciendo ahora. No huir. El público reaccionó con un murmullo suave, como un aplauso contenido. Sorvik intervino.
Pregunta de la acusación: ¿es cierto que los humanos usan su variabilidad como estrategia de seducción premeditada? No, contesté. Es más bien un efecto secundario feliz. Hubo risas ahogadas. El juez activó la hombrera de advertencia, pero no parecía molesto. Serenia aprovechó la distracción para acercarse un poco más. Última pregunta de la defensa, dijo: ¿confiarías en mí, incluso si tu libertad dependiera de ello? No fue difícil responder. Ya lo estoy haciendo. Sus pupilas se dilataron apenas. La luz del escaneo marcó el 97% de compatibilidad. El murmullo se volvió un rumor agitado. El juez tomó nota. Resultado preliminar aceptado. Pasaremos al dictamen final después del receso. Mientras nos retirábamos del anillo, Serenia me tomó del brazo, un gesto que podía ser formal o no. No bajes la guardia, susurró. Sorvik no va a aceptar este resultado sin pelear. ¿Y tú? Yo nunca me rindo. Al salir del círculo, un ujier nos entregó un sobre lacrado. Serenia lo abrió con rapidez. Dentro había una citación adicional: la Corte había aprobado la solicitud de prueba de resistencia extrema, algo que no estaba en el protocolo inicial. ¿Qué es eso?, pregunté. Es una maniobra desesperada, dijo, frunciendo el ceño. Y significa que en la próxima sesión van a empujarnos al límite, juntos. Me miró de reojo, y aunque su expresión era seria, había un brillo en sus ojos que no era solo de preocupación. Espero que no tengas miedo a sudar, añadió. Yo sonreí, pero por dentro una parte de mí entendió que ese límite no iba a ser solo físico. Y con ella, cualquier límite era un territorio donde podía perderme. Si alguna vez alguien me hubiera dicho que mi vida dependería de cómo respirara frente a una mujer que podía ganar un juicio con solo arquear una ceja, probablemente habría respirado mejor todos estos años. Pero ahí estaba, de pie junto a Serenia Valar, entrando a la cámara de resistencia extrema como si fuese un salón de baile disfrazado de trampa legal. El aire era más denso, con un olor salado y dulce al mismo tiempo, como si alguien hubiera mezclado océano y fruta prohibida. El suelo vibraba con un ritmo bajo, casi como un latido. Las paredes, translúcidas, mostraban sombras de figuras que se movían afuera: el jurado, el público, curiosos con bocas abiertas. Dentro solo estábamos nosotros y una docena de drones plateados flotando como insectos muy educados. Última oportunidad para retirarte, susurró Serenia sin mirarme, ajustando la banda violeta en su hombro. Si lo haces, el juicio se archiva, con tu exilio incluido, claro. Gracias por la opción tan atractiva, respondí. Pero creo que me quedo. Ella giró la cabeza, apenas un ángulo, suficiente para que nuestros ojos se cruzaran. Entonces concéntrate. Esta prueba no mide solo control, mide resistencia a distracciones. Lo dijo como si fuera un consejo inocente, pero su media sonrisa era todo lo contrario. El magistrado Krell, desde una consola externa, anunció con solemnidad teatral: se activa la fase única del artículo 9.2, prueba de concordia en condiciones de presión máxima. Duración, indefinida. Condición de éxito: mantener sincronía y autocontrol hasta que la Corte lo determine. Traducido al humano: aguanta, no pierdas el compás, y no pierdas la cabeza, aunque quieran que la pierdas. Los drones empezaron a proyectar haces de luz que formaban una especie de malla brillante alrededor. La temperatura subió apenas. Un murmullo afuera nos envolvió como si fueran olas. Serenia se acercó un paso, después otro, hasta quedar tan cerca que podía sentir el calor de su piel. Sus pupilas, más oscuras que de costumbre, parecían absorber la luz. La regla principal, dijo bajito, es que, si uno rompe la mirada, se considera señal de rendición. ¿Y si estornudo? Entonces pierdes. Me obligué a mantener la mirada fija en ella. El problema era que, cuanto más la miraba, más difícil era concentrarme en cualquier otra cosa. Su respiración estaba sincronizada con la mía, pero de forma inquietante: cada vez que yo exhalaba, ella inhalaba, como si se alimentara de mi aire. Y quizás, de alguna manera culturalmente extraña, así era.
Un dron descendió y proyectó sobre nosotros símbolos que cambiaban de color: azul para calma, rojo para alerta, dorado para progreso notable. Estábamos en dorado, pero un segundo después, un ruido metálico sacudió la sala. Una compuerta lateral se abrió, y un vapor plateado comenzó a colarse lentamente. ¿Qué es eso?, pregunté sin romper el contacto visual. Estimulante atmosférico, respondió ella. Intensifica reacciones biológicas. Lo usan para probar si alguien miente, o para otras cosas. El otras cosas quedó flotando como un secreto que no debía tocar, pero que ya estaba en mis manos. Sentí como mi pulso subía, y la luz de los drones cambió a un rojo más vivo. No te alteres, murmuró. Piensa en algo neutral. ¿Cómo en qué, impuestos? Funciona, dijo con una pequeña risa. Esa risa fue peor que el vapor. Una vibración leve, desde el suelo, nos obligó a inclinar el peso hacia adelante. El espacio entre nosotros se redujo aún más. El calor creció, y me pareció que el aire se volvió más espeso, como si nos empujara a acercarnos. Fuera, escuché la voz del fiscal Sorvik: con su permiso, solicito incrementar el nivel de estímulo para una medición concluyente. Concedido, respondió el magistrado Krell. Las luces se volvieron más intensas. La brisa cálida se convirtió en una corriente que nos rodeaba como un abrazo invisible. Serenia mantuvo la vista en la mía, pero su respiración se hizo un poco más rápida. No dejes que te saquen del ritmo, dijo. ¿Y tú?, pregunté. Yo nunca dejo que me saquen de nada. Una gota de sudor le bajó por la sien, atrapando un destello dorado de los drones. Por un segundo quise levantar la mano y atraparla, pero sabía que cualquier movimiento en falso podía interpretarse como ruptura de protocolo. En vez de eso, incliné apenas la cabeza y susurré: «¿Está sudando?». Es parte de la estrategia, contestó, aunque su mirada tenía un brillo que no era solo legal. Otra vibración más fuerte nos obligó a buscar equilibrio. Ella dio un paso hacia mí, su pie rozando el mío. El público reaccionó con un murmullo. Los drones marcaron un pico en las mediciones. Seguimos en dorado, dijo ella, casi para sí. ¿Eso es bueno? Es peligroso, susurró. Pasaron minutos, o tal vez horas, en ese intercambio de respiraciones y miradas. Sentía que el resto del mundo había desaparecido, que solo existíamos ella y yo en ese círculo de luz y calor. De pronto, una de las pantallas exteriores parpadeó. El jurado había enviado una pregunta directa: ¿cuál es el verdadero vínculo entre ustedes? No contestes, dijo ella en voz baja. ¿Por qué? Porque tu respuesta, sea cual sea, se quedará grabada en los archivos de Virella. Y hay cosas que prefiero que no sean de dominio público. El silencio se volvió más espeso. Yo podía escuchar, literalmente, el latido de su pulso contra el mío. Los drones descendieron más, como si quisieran tocarnos. El vapor plateado comenzó a disiparse, y el magistrado anunció: tiempo cumplido. Resultados en proceso. Pero antes de que los drones se retiraran, uno proyectó un símbolo que no había visto antes: 2 círculos entrelazados, brillando en dorado intenso. El público se agitó. Serenia apretó los labios y me miró con algo entre advertencia y promesa. ¿Qué significa eso?, pregunté. Que según la cámara, ya estamos vinculados, respondió. ¿Vinculados, legalmente? Exactamente. El murmullo afuera se convirtió en ruido abierto. Sorvik gritaba que eso invalidaba el juicio, que era un truco. El magistrado exigía orden. Serenia, en cambio, se inclinó apenas hacia mí, tan cerca que pude sentir cómo su voz vibraba contra mi piel. Te dije que había un tercer camino, susurró. Y acabamos de tomarlo. Antes de que pudiera responder, los ujieres abrieron la compuerta de salida y nos escoltaron fuera, con todo Virella mirando como si acabaran de presenciar un escándalo histórico. Caminábamos juntos por el pasillo, rodeados de guardias. Serenia mantenía la vista al frente, pero sus dedos rozaron los míos en un gesto breve, casi imperceptible. Un contacto tan pequeño, y tan peligroso. Ahora,
dijo sin mirarme, solo queda convencer al juez de que este vínculo es irreversible. ¿Y si no lo es? Giró la cabeza, y su sonrisa fue lenta, afilada. Entonces lo haremos irreversible. Y antes de que pudiera preguntar cómo pensaba lograrlo, una voz en el altavoz anunció: el magistrado Krell solicita la presencia inmediata de la pareja vinculada para la deliberación final. Ella apretó un poco más mi mano. Prepárate, humano. Lo mejor, o lo peor, está por empezar. Si alguien me hubiera dicho que la palabra pareja vinculada sonaría tan peligrosa como tentadora en boca de un juez alienígena, habría pedido que me lo repitieran 2 veces. Allí estábamos, Serenia y yo, caminando hacia la sala central con la mirada de todo Virella sobre nosotros. No había aplausos ni abucheos, solo un silencio espeso, expectante, como si todos contuvieran el aliento a la espera de un beso o una ejecución. El magistrado Krell nos recibió en la cámara alta, ese lugar donde las paredes parecían hechas de hielo vivo y cada movimiento se reflejaba multiplicado en 1000 destellos. Se inclinó levemente hacia adelante, sus hombreras parpadeando en patrón de advertencia. La corte ha revisado los resultados. El símbolo de unión dorada es concluyente. Según nuestras leyes, su vínculo es legalmente válido desde el momento en que apareció. Yo no supe si debía sentir alivio o pánico. Serenia, en cambio, sonrió como si hubiera planeado todo desde el principio. Señoría, la defensa sostiene que este vínculo no es un fraude, sino la consecuencia natural de la compatibilidad demostrada. La acusación, interrumpió Sorvik, sostiene que la defensa ha manipulado el entorno, las mediciones y posiblemente, al acusado. Él posiblemente me cayó encima como un guiño malicioso. El juez golpeó el cetro de cuarzo, haciendo vibrar el suelo. La única forma de resolver esta disputa, dijo con voz grave, es con el rito de confirmación pública. No me gustó cómo sonaba. Serenia tampoco fingió sorpresa. ¿Ahora, su señoría? Inmediatamente. La ley requiere que la pareja vinculada repita el gesto de unión frente a la asamblea completa, respondiendo 3 preguntas de sinceridad absoluta. Si cualquiera de los dos miente, el vínculo se rompe y el acusado pierde toda defensa. El murmullo que se levantó fue como un viento súbito. Yo tragué saliva. ¿3 preguntas? ¿Qué tipo de preguntas? Las que elija la corte, contestó el juez. Y recuerden, aquí, la mentira no se mide por palabras, sino por reacción fisiológica. Genial. No solo tenía que decir la verdad, sino que mi propio cuerpo iba a delatarme si intentaba adornarla. Serenia se giró hacia mí, su mirada firme. Tú responde y mírame. Solo a mí. Entramos juntos en el círculo central. La luz que caía desde la cúpula era más cálida que antes, como si todo el escenario estuviera diseñado para recordarnos que cada gesto, cada respiración, era visible para todos. Ella tomó mis manos y las guió a los puntos de pulso de su cuello, repitiendo aquel gesto íntimo de la prueba anterior. Su piel estaba tibia, y sentí ese doble latido alienígena que me había desconcertado la primera vez. Pregunta 1, anunció Krell, ¿qué sentiste al formar este vínculo? La respuesta lógica habría sido algo seguro, calculado. Pero la voz de Serenia en mi cabeza repetía, mírame. Solo a mí. Y al mirarla, las palabras salieron sin filtro. Sentí que por fin estaba en un lugar donde quería quedarme, aunque todo aquí intente echarme. Sus pupilas se dilataron apenas. El símbolo de la medición marcó dorado puro. El público murmuró. Pregunta 2, continuó el juez, ¿confías en que tu pareja te protegerá incluso si eso pone en riesgo su propia posición? Ella fue la que respondió esta vez. Sí. Lo haré. Aunque me cueste el puesto, la reputación, o más. Yo no sabía si eso era una declaración legal o algo mucho más personal. La luz volvió a marcar dorado. El murmullo creció. Sorvik frunció el ceño. Pregunta final, dijo Krell, inclinándose hacia nosotros, ¿este vínculo es fruto de una estrategia, o de deseo auténtico? Sentí como el aire se volvía más espeso, como si todo dependiera de ese momento.
Serenia me miró directamente, y en su mirada había un desafío, una advertencia y algo que, si no conociera mejor a los virellanos, habría llamado ternura. Deseo auténtico, respondimos al mismo tiempo. El símbolo dorado brilló tan fuerte que los reflejos en las paredes nos envolvieron. El público estalló en exclamaciones. El juez levantó las manos pidiendo silencio. Entonces, según la ley de unión y veracidad, este vínculo queda ratificado. El acusado es declarado inocente de fraude y obtiene ciudadanía plena. Sentí que me quitaban un peso enorme de encima. Pero antes de que pudiera celebrarlo, una avalancha de voces y pasos llenó la sala. Reporteros, curiosos, miembros del jurado queriendo felicitarnos o preguntar lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Serenia me sostuvo del brazo y me sacó por una puerta lateral. Caminamos por un corredor estrecho, iluminado solo por una luz suave que parecía filtrarse desde el suelo. El eco de nuestros pasos llenaba el espacio. Ella no dijo nada durante unos segundos, hasta que finalmente soltó: no pensé que responderías así a la primera pregunta. ¿Lo dije mal? Lo dijiste demasiado bien. Me detuve. Ella también. Estábamos solos en aquel pasillo, tan cerca que podía escuchar la cadencia distinta de su respiración ahora que ya no había público. Serenia, empecé, pero ella me interrumpió. No te equivoques, humano. Gané el caso. Te salvé el pellejo. Y, según la ley, ahora estamos unidos. ¿Eso te molesta? Se inclinó apenas, lo suficiente para que el roce de su voz fuera más calor que sonido. Me intriga. El pasillo parecía encogerse. No era solo la proximidad física, era la sensación de que ya no había protocolo que nos separara. Yo traté de encontrar algo ingenioso que decir, pero lo único que salió fue: entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora, dijo, con esa media sonrisa que me había metido en este lío desde el principio, tenemos que decidir si este vínculo será solo un arma legal, o algo mucho más complicado. Me quedé mirándola, consciente de que esa decisión no se tomaría en un despacho. No con esa mirada, no con ese silencio cargado entre nosotros. Ella dio un paso hacia atrás, pero sin soltarme la mano. Ven, ordenó. Hay un lugar donde podemos hablar sin micrófonos ni jueces. ¿Es legal? Pregunté. No mucho, contestó, y sus ojos brillaron. Y así, con la ley a nuestro favor y todo un planeta pendiente, me llevó hacia una puerta oculta en el corredor, dejándome con la certeza inquietante de que la parte más peligrosa de todo este juicio apenas iba a empezar.